Hola, buen día. ¿Me escuchan todos, por favor? Inge, buen día, sí, se le escucha.
Hola, hola, perfecto. Vamos a compartir entonces. Vamos a compartir entonces lo que nos toca revisar hoy día. La, la. Listo. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ¿se ve? Sí, Inge. Ok, perfecto, muy bien. Hola, buenos días a todos. Gracias por atender a la invitación para la clase. Y continuaremos entonces con la revisión de nuestro trabajo relacionado con diseño de zapatas. Hasta ayer habíamos visto el tema de distribución de terreno y hoy día nos toca ver el tema de la determinación de cargas. Las cargas que va a recibir una zapata son prácticamente la suma de todas las cargas que se van acumulando desde el piso superior hasta el nivel de fundación en una columna. Entonces en los primeros pisos ya sabemos cómo se calcula la carga, si es una columna que apoya a vigas o si son columnas que apoyan a vigas, el esfuerzo cortante es la carga que va a tener transmitiendo transmitiendo. A ver, siguen entrando invitados. Bueno. Bueno, les decía entonces que las cargas se van acumulando de piso a piso hasta llegar al nivel de fundación, incluyendo el peso propio de la columna. Esas cargas pueden ser en newtons, toneladas o kilogramos u otra unidad como quieran ustedes. En libras también puede ser, no hay ningún problema. O kilolibras, que son las unidades del sistema inglés. En cuanto se refiere al diseño de una zapata aislada, estas son las condiciones que debe tener el dibujo propiamente de la zapata. A ver, acá tenemos una zapata de sección, en este caso, paralelepípeda, o sea, de un paralelepípedo. Tenemos una altura H, el ancho A, la columna como tal y la armadura en espera, antes de continuar con la construcción de la columna. Esta parte debe ser completamente rugosa. Esta parte de unión de la columna a la zapata debe ser completamente rugosa, lo que se llama la junta de hormigonado, para que inclusive que se ve el agregado grueso en esta parte, de tal manera que cuando vaciemos el hormigón fresco se una perfectamente a esta parte rugosa y así vamos a tener casi un monolitismo en lo que hace a la construcción de la zapata y la continuación de la columna. Esta zapata normalmente es de tipo flexible, o sea que el vuelo es mayor a 2 veces la altura. Este otro tipo de zapatas es una zapata más rígida, con un vuelo menor o igual a 2H. Entonces, esta es una zapata tronco piramidal
pero también tiene que tener una junta de hormigonado y obviamente la armadura correspondiente en espera y los estribos que van a asegurar esa armadura que la vamos a colocar en la columna. En dos sentidos, en el sentido X, en el sentido del plano de la pantalla, el sentido fuera del plano de la pantalla. Y lo propio en el otro caso. La armadura de la columna tiene que doblarse en patilla, siempre apoyada en las barras principales de la armadura de la zapata. ¿De acuerdo? Creo que hay todavía más gente que está queriendo unir. Sí, los últimos. O el último. Oh, caramba. No se puede, no quiere. No me deja unir a la última persona que estaba pidiendo ser admitida. En este caso me parece que es Alejandra. Debe ser su internet, ingenieros. Se le escucha también a usted entrecortado. Bueno, ni modo. No la puedo incluir en el grupo. Bueno, continúa. Puede ser que sea su internet. Yo tengo una buena señal. Bueno, pero de todas maneras, continuaremos, por favor, para no perjudicar. Entonces, estos son los perfiles de zapatas tanto flexibles como
Hola, hola, ahora sí me escuchan, por favor. Sí, Inge, ahora sí. Sí, Sí, bueno, ojalá que no haya problemas con el internet para que continuemos. Gracias. Bueno, estábamos hablando de que tenemos, por ejemplo, este tipo de zapatas, las zapatas aisladas, que pueden soportar una sola columna o pueden conectar una columna a través de una zapata al terreno o puede conectar dos columnas que en este caso se llama en diapasón, o sea, dos columnas, una muy pegada a la otra, con un espacio. Esto normalmente ocurre cuando tenemos construcciones muy largas, por ejemplo, construcciones industriales de 2, 3 pisos, en los cuales como máximo 30 metros de estructura de hormigón armado es suficiente, pero ya llegar a los 40, 50 metros de hormigón armado en construcción no es posible o no se debe hacer mejor porque por efecto de el tema de temperatura, de la dilatación de la misma estructura, entonces la estructura puede comenzar a deformarse. Entonces lo que hay que poner es una cunta de hormigonado, colocar dos columnas sobre una sola zapata y en función a ello construir de esta columna a la izquierda y construir de esta columna a la derecha. Máximo 30 metros de construcción. Por lo tanto, entonces, esta es una forma de evitar el problema de la dilatación por efecto de un aumento de temperatura para una construcción de hormigón muy larga. Ahora, estas dos columnas van a tener casi prácticamente la misma carga cada una, pero obviamente si hay cargas diferentes en una parte con respecto a la otra, que muy pocas veces puede darse, entonces lo que tenemos que hacer es calcular la resultante de estas dos columnas y con esa carga de la resultante, la suma de las dos, propiamente dicho, se diseña la zapata. Entonces, tenemos que el vuelo menor o igual a 2H es una zapata rígida, el vuelo mayor a 2H es una zapata flexible. En cuanto se refiere a lo demás del diseño de las zapatas, por ejemplo, para el diseño en flexión de la zapata, para calcular la armadura de la zapata, este es el cálculo principal en lo que se refiere a la zapata, el cálculo en flexión. Entonces, de acuerdo al método que estamos utilizando para el diseño de zapatas, nos dice que debemos fijar una sección de referencia. Esta sección que está punteada acá es la sección de referencia y está ubicada a una distancia E1. Vamos a ver más adelante cuál es el valor de ese E1. A partir de acá y a la derecha o a partir de este otro lado a la izquierda, o sea, esta parte que está churada acá, es la zona, o mejor dicho, es la estructura que vamos a diseñar con el cálculo de la armadura. Esta es la sección de referencia que está introducida dentro de la columna. Esto es para flexión. En cuanto se refiere al corte, la sección de referencia está situada a una distancia de, o sea, la altura útil de la zapata, a una distancia E del borde de la columna. A partir de ese punto es que vamos a hacer el cálculo correspondiente al esfuerzo cortante. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos hecho el gráfico del esfuerzo cortante de una viga, a partir de la columna hemos a ver si podemos... Bueno, a partir de la columna, en el caso del esfuerzo cortante, hemos tomado una distancia D
y hemos subido una recta hasta que corte el diagrama de esfuerzo cortante, y de ahí hemos unido con una diagonal. Básicamente es esto lo mismo. Entonces, la sección de referencia para el esfuerzo cortante está a una distancia de, y en función a este pedazo de estructura es que vamos a calcular el tema relacionado con el corte. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es determinar que el corte que absorbe el hormigón debe ser mayor que el corte correspondiente al corte de diseño. En esta zona vamos a calcular un corte de diseño, enseguida lo vamos a ver, y el corte que absorbe el hormigón, la fórmula conocida que hemos utilizado para el diseño a corte, es la que vamos a comparar con el corte de diseño. El tercer caso es dimensionar al punzonamiento. Esta columna a cualquier momento puede hundirse dentro del macizo de la zapata por efecto de la carga. Entonces debemos verificar que el punzonamiento de diseño debe ser menor que el punzonamiento que absorbe el hormigón solo para no colocar ningún tipo de armadura, igual que en el caso del esfuerzo cortante. La sección de referencia está ubicada valga la redundancia, en una sección que circunscribe a la sección de la columna a una distancia de medios a la izquierda, de medios a la derecha, de medios arriba, de medios abajo. Entonces es una sección que va a tener el ancho de la columna más de medios arriba y de medios abajo, o A1 más de medios más de medios. Entonces esta es la zona en la cual vamos a comprobar el punzonamiento. Vamos a buscar las fórmulas correspondientes para este tema del punzonamiento y en función a ello, obviamente, vamos a hacer el cálculo correspondiente. Ahora, como no tenemos la posibilidad de diseñar a flexión directamente, porque no conocemos la altura que va a tener nuestra zapata, no conocemos la altura útil. El recubrimiento lo podemos conocer porque esto debe ser más de 5 centímetros, siempre. Entonces, tenemos que hacer tanteos para calcular las dimensiones en planta de la zapata y, obviamente, la altura total de la zapata. Y con eso vamos a hacer el cálculo correspondiente o mejor dicho, la comprobación correspondiente en corte y en punzonamiento. Con este tema del corte, vamos a calcular una altura útil. Ya voy a mostrar cómo vamos a calcular un valor de altura útil. Y con este tema del punzonamiento, vamos a calcular un otro valor de la altura útil. Y en función de eso, vamos a elegir la altura útil mayor, a la cual le vamos a aumentar un valor de recubrimiento, y con eso vamos a tener la altura correspondiente de la zapata. Pero tenemos que ir haciendo otras comprobaciones paralelamente para poder tener los valores fijos con los que vamos a diseñar. Entonces, ya saben ustedes, son dos inecuaciones que vamos a plantear acá, una ecuación lineal y una ecuación cuadrática que vamos a plantear para calcular la altura útil y en función a ello vamos a elegir el valor mayor. Y por último, la zapata va a tener esta configuración. Por ejemplo, un recubrimiento de 7 a 10 centímetros, inclusive un poco más. Ah, no, perdón, no es el recubrimiento. Esta es la plataforma que vamos a poner sobre el terreno con un hormigón rico en cemento entre 7 y 10 centímetros, sobre la cual se va a apoyar la zapata propiamente dicha. El recubrimiento va a ser menor o igual a 5 centímetros y ya vamos a ver el tema de la altura total mayor a 25 centímetros y en función de eso calculamos la altura útil. La separación entre armaduras debe estar entre 10 y 30 centímetros.
Y obviamente acá tenemos la dimensión de la columna como tal. Y al borde, tanto a la derecha como a la izquierda, debe haber un recubrimiento, que es el recubrimiento horizontal, que debe ser mayor o igual a 5 centímetros. ¿Por qué? Porque esta parte de la zapata se va a conectar directamente con el terreno y el terreno puede tener mucha humedad. Entonces hay que cuidar de que esa humedad no se introduzca dentro de la zapata. Y en el caso de la zapata rígida, más o menos también tenemos que mantener las mismas dimensiones. Ahora, en el caso de esta zapata tronco piramidal, normalmente donde se apoya la columna se pone una parte horizontal. Esto fundamentalmente a la izquierda y a la derecha es para que esta parte que sale horizontal es para que apoye el encofrado de la columna. Porque si a la zapata, a esta, no le ponemos esa parte horizontal, ¿dónde vamos a apoyar el encofrado de esta columna? Se nos va a resbalar constantemente, entonces, o el encofrado va a comenzar a destruir parte de la zapata. Por lo tanto, no es posible hacer eso y esta es la forma en la que debemos colocar una parte horizontal para que apoye el encofrado y obviamente después comienza la parte inclinada del tronco de pirámide. Para el diseño de zapatas aisladas se debe seguir el siguiente procedimiento. Comenzamos con los tanteos. Por ejemplo, el primer tanteo para determinar en planta la sección de la zapata, por ejemplo, si es una zapata cuadrada donde A sub 2 es igual a B sub 2, en algún caso, en algún momento hemos puesto que esto es A sub 2 y esto es B sub 2, una zapata rectangular. Pero si la zapata es cuadrada, vamos a todos los valores van a estar referidos a sub 2. Y eso obviamente va a también ser como consecuencia de una columna cuadrada. Si la columna es rectangular, B sub 1 y A sub 1, A sub 2 y B sub 2. Si la zapata y la columna es cuadrada, A sub 1 por A sub 1 y A sub 2 por A sub 2. Muy bien, entonces en este caso vamos a hacer el tanteo para la zapata cuadrada, A sub 2 igual a B sub 2. A sub 2 mayor que B sub 2, zapata rectangular. En el caso de zapata rectangular se deben hacer dos cálculos, o sea, dos procedimientos de tanteo. Y en el caso de zapata cuadrada, un solo cálculo. Vayamos por el caso de la zapata cuadrada. Solo con la presión del terreno. La presión del terreno la conocemos como sigma T. Este es el valor de la presión del terreno. Sigma T. Sigma T, o sea, la tensión del terreno, es la carga sobre el área. Como estamos hablando de que A sub 2 es igual a B sub 2, tenemos N sobre A sub 2 por A sub 2, lo que significa que el valor de A sub 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la carga de diseño dividido entre sigma T. Y esto vamos a modular a múltiplos de 25 centímetros. El valor que nos dé lo vamos a incrementar para que nos dé un múltiplo de 25 centímetros. El segundo tanteo, para determinar la altura H de la zapata, en este caso se toma en cuenta el peso propio del hormigón. Volvemos otra vez para zapata cuadrada. Entonces, la tensión del terreno es igual a la carga sobre el área A sub 2 por A sub 2 más H por gamma del hormigón armado. Y de acá, como ya conocemos A sub 2 del primer tanteo, entonces conocemos la carga de diseño, conocemos la tensión del terreno, entonces lo único que nos queda como incógnita es la altura H. Esta altura H, que está calculada en centímetros, debe ser siempre mayor a 25 centímetros. Menor a 25 centímetros no es posible porque se nos va a deformar demasiado la zapata en el momento de entrar en carga. Entonces siempre tiene que ser mayor a 25 centímetros. Si el valor de H es menor de 25, se deben aumentar las dimensiones de la zapata. Entonces, además de deformarse mucho la zapata,
no es conveniente porque nos va a acarrear el tema del cálculo de mucho acero. Entonces, lo que debemos hacer que si el valor calculado de H es menor a 25 centímetros, necesariamente debemos aumentar las dimensiones de la zapata. Si aquí nos ha dado 2,25 metros, por ejemplo, el A sub 2, podemos aumentar a 2,50 y ya con eso ya tenemos constancia de que podemos ir a hacer un diseño de la correspondiente zapata. Lo anterior lleva al calcular el valor de H necesaria por corte y punzonamiento. Ahora, ya tenemos un valor de H mayor a 25 centímetros, dimensiones de la zapata. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es verificar si con esas dimensiones el hormigón por sí mismo puede absorber el corte o puede absorber el punzonamiento. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para el corte, se debe calcular la altura útil D mínima para resistir el corte solo por el hormigón. O sea, determinar el corte de diseño, determinar que el corte de diseño sea menor que el corte que reside el hormigón solo. O sea, B sub D igual a B sub CU. Esta es una parte que ustedes conocen, que hemos visto en vigas. Si el corte que absorbe el hormigón es mayor que el corte de diseño, vamos a colocar estribos por construcción. Pero en este caso de la zapata no vamos a colocar estribos, sino solamente vamos a tener el hormigón como tal. Por ejemplo, para una zapata y columna cuadrada, donde A sub 1 es igual a B sub 1 y A sub 2 es igual a B sub 2, este es el tema. La sección de referencia está ubicada a una distancia D. ¿De acuerdo? Entonces, en la sección de referencia, el corte de diseño y el corte que absorbe el hormigón tienen la siguiente expresión. El corte de diseño no es la carga que hemos transmitido acá de la columna, sino es otro valor de corte de diseño en esta sección, en la sección de referencia a una distancia D. Es igual a gamma sub F. ¿Gamma sub F qué es? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es gamma sub F? ¿Me están escuchando? Coeficiente de mayoración, Inge. Coeficiente de mayoración dependiendo del tipo de control, ¿verdad? Entonces, coeficiente de mayoración multiplicado por la tensión del terreno, multiplicado por el ancho de la zapata, y vamos a calcular esta sección de referencia como A sub 2 menos A sub 1, A sub 2 menos A sub 1, menos D, menos este D. Entonces nos queda solamente esta partecita, dividido entre 12 acá. Entonces, esto debe ser menor al corte que absorbe el hormigón. 0,5 de la raíz cuadrada de la resistencia de diseño del hormigón por A sub 2, el ancho de la zapata, que ya lo tenemos calculado arriba, por una altura útil D. Entonces, las incógnitas en esta inecuación son los valores de D, o el valor de D, como quieran ustedes. Y aquí vamos a encontrar un valor mínimo por corte. La solución de la ecuación nos da el valor de D. Ya tenemos un primer valor de D. Ahora vayamos al punzonamiento. El segundo cálculo. Cálculo de la altura útil D mínima para que el hormigón solo absorbe el punzonamiento. Entonces, la sección de referencia está ubicada a D medios de la columna en los 4 sentidos. O sea, es una sección que circunscribe a la sección de la columna. Por lo tanto, entonces, eso es lo que vamos a calcular. Y decimos entonces que la condición es que el punzonamiento de diseño sea menor o igual que el punzonamiento que absorbe el hormigón. Muy bien, el punzonamiento que absorbe el hormigón es 2 veces esa superficie de punzonamiento, superficie de referencia, por
el corte que absorbe el hormigón. Entonces acá tenemos SP 2 veces A sub 1 más 2 veces, está bien, 2 veces A sub 1 más 2 veces A sub 1, como la columna es cuadrada, esto sería 4 veces A sub 1 más 4 distancias, más 4D, o sea, D medios, D medios, D medios, D medios, son 4D. El corte que absorbe el hormigón, otra vez la formulita, 0,5 raíz cuadrada de F sub CD por A sub 2 por D. A sub 2 es el ancho de la zapata. Ahora sí, entonces el corte de diseño, perdón, el punzonamiento de diseño, otra vez el coeficiente de mayoración por sigma sub 1 por multiplicar las dos dimensiones en planta de la zapata menos el ancho de la columna más D por el ancho en el otro sentido de la columna más D. Esta ecuación es para A sub 2 igual a B sub 2 y A sub 1 igual a B sub 1. Si fuera sección rectangular la columna, entonces tenemos que poner los valores aquí, A sub 2 por B sub 2, A sub 1 por D, B sub 2, perdón, A sub 1 más D, B sub 1 más D. Entonces, en el caso de columna rectangular o zapata rectangular. La solución de la siguiente ecuación nos da otro valor de D. Entonces, el corte correspondiente, gamma sub F por sigma T, esto es A sub 2 al cuadrado más A sub 1 más D por A sub 1 más D, entonces esto es A sub 1 más D al cuadrado, menor o igual que 2 veces la sección de referencia por el corte, 2 veces 2 A sub 1 más 2 A sub 1 más 4D, o lo que es lo mismo, 4 A sub 1 más 4D por el corte que absorbe el hormigón. Y acá vamos a tener una ecuación de segundo grado. Eso les decía. En el caso del corte, es una ecuación de primer grado. Acá con solo despejar el valor de D, ya tenemos el valor de cuánto vale D con los valores que estamos utilizando en las inecuaciones. Y en este otro caso, como hay que multiplicar y esto se vuelve cuadrado, por lo tanto, entonces tenemos acá la posibilidad de tener una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática ustedes la saben resolver, ¿verdad? Ustedes han resuelto ecuaciones de segundo grado desde el colegio. ¿Se acuerdan de Baldor? Por lo tanto, la ecuación cuadrática puede ser resuelta y vamos a tener dos valores, uno negativo y otro positivo. Siempre vamos a utilizar entonces el valor positivo mayor o el valor positivo que nos da esta ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a comparar posteriormente ambos valores de D y de los dos valores vamos a elegir el mayor, ya que con ello se garantiza el punzonamiento y obviamente se garantiza el corte, debido a que el hormigón solo puede absorber las dos solicitaciones. Con el valor mayor de D y modulando a múltiplos de 10 centímetros, se obtiene el valor de H, con lo cual se calcula el vuelo, siendo el vuelo igual o mayor, mejor dicho, a 2H para zapata flexible o menor a 2H para zapata rígida. El vuelo, entonces, si es una zapata rectangular, vamos a tener A sub 2 medios menos A sub 1 medios. Entonces hay que hacer dos cálculos en zapata rectangular, un solo cálculo en zapata cuadrada. Con los valores calculados se verifica la tensión del terreno real. Entonces, como ya tenemos calculados los valores de la altura útil más el recubrimiento, más lo que nos da la altura total de la zapata, las dimensiones de la zapata, entonces vamos a calcular un sigma prima T, que es igual a N sobre el área de la zapata más H por gamma del hormigón. Esto debe ser menor al sigma T de partida. Y en el otro caso, esto es con el peso propio del hormigón. Sin el peso propio del hormigón,
n igual a, o mejor dicho, n sobre a sub 2 al cuadrado menor que sigma t. Si esto, por ejemplo, es 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo, 15 toneladas por metro cuadrado, esto nos debe dar menos a ese 1,5 toneladas por metro cuadrado, o 15 toneladas por metro cuadrado, y lo propio acá. Lo vamos a ver enseguida en un ejemplo. El último paso para el diseño de zapatas es de la flexión. Se debe calcular como si se tratara de una ménsula empotrada en la columna, en la sección de referencia y cargada con la carga sigma t. Aquí está. Aquí está entonces la sección de referencia. ¿Qué valor había tenido el punto este donde está la línea punteada? Había sido el 15% del ancho de la columna. Entonces, ahí es donde prácticamente se empotra esta parte de la zapata. O si hacemos al otro lado, acá también ponemos 0,15 de A sub 1 y esta sería la parte de la zapata que va a estar en ménsula, o sea, embolado. Esto va a estar embolado. Entonces tenemos 0,15 de A sub 1, la sección de referencia, la altura total, el ancho de la zapata, la altura útil, el recubrimiento, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el momento de diseño? Este es el momento de diseño de una estructura en voladizo, ¿verdad? Este es el voladizo. Entonces, el voladizo es un medio de B por L al cuadrado, si se acuerdan ustedes. La fórmula del momento flector en un voladizo es un medio de B por L al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Un medio de la carga correspondiente, sí, un medio de B, un medio de Q por L al cuadrado, no es de B. Flector en un voladizo, un medio de Q por L al cuadrado. ¿Y qué es Q? Es la carga, o sea, esta parte. Un medio de gamma F por sigma T sobre A sub 2 multiplicado por A sub 2 menos A sub 1, A sub 2 menos A sub 1, más E sub 1, más esta partecita, al cuadrado. Esto es L, esto es Q y esto es L, en kilogramos metro. Por lo tanto, es el valor del momento flector con el que vamos a diseñar la armadura. Entiéndase bien, esta es la carga. Esto está en kilogramos centímetro cuadrado y esto está en centímetros. Por lo tanto, vamos a tener kilogramos por centímetro. Esto está en kilogramos centímetro cuadrado y esto está en centímetros, kilogramos centímetro. Mayoramos kilogramos centímetro. Y esto está en centímetros cuadrados. Por lo tanto, nos va a dar kilogramos por metro. Directamente el valor del momento flector. Con sigma sub 1, con sigma t, esto es igual a n sobre, sigma t es igual a n sobre A sub 2 por A sub 2, o sea, en kilogramos por metro cuadrado. La armadura, ¿cómo la vamos a calcular? Con la fórmula conocida. Cálculo de la armadura. Mu sub d igual a md sobre A sub 2 por la altura útil al cuadrado por la resistencia de diseño del hormigón. Este valor ustedes lo tienen desde el principio del proyecto, cuando han definido qué materiales van a utilizar en zapatas, en vigas, en columnas, lo mismo van a utilizar para zapatas. O sea, si han utilizado un hormigón H30, su resistencia de diseño debe estar copiada también acá. Debe ser esto menor o igual que mu límite que 0,2517. Siempre, siempre, siempre va a salir armadura de tracción. Muy rara vez puede salir doble armadura, pero en la generalidad de los casos del cálculo correspondiente va a ser solamente armadura de tracción. Muy bien, con la tabla 9 vamos a determinar omega, la cuantía mecánica, y la capacidad mecánica es igual a omega por A sub 2 por D por la resistencia de diseño
Y con la tabla 7N, dependiendo del tipo de acero y del tipo de control, vamos a calcular N phi de M, o sea, un número N de barras de un cierto diámetro. 15 phi de 16, 15 phi de 20, no sé. Normalmente son diámetros grandes. Phi de 16, phi de 20, phi de 25, hasta phi de 32 inclusive podemos poner en las zapatas, dependiendo de la cantidad de momento flector que tengamos, lo que hace que necesitemos mayor cantidad de armadura. Y posteriormente procedemos al armado. El armado nos va a decir, esta carpeta que se queda para siempre debajo de la zapata, habíamos visto que está entre 10 y 7 centímetros. El recubrimiento inferior menor o igual a 5 centímetros. La altura útil, la armadura en un sentido y en el otro sentido va a estar colocada entre 10 y 30 centímetros. Y el recubrimiento acá al costado va a ser siempre mayor o igual a 5 centímetros. Y la altura total de la zapata tiene que ser mayor a 25 centímetros. Ese es entonces el resultado que hemos obtenido de hacer los cálculos correspondientes. Primero, los tanteos para determinar estas distancias, o sea, las distancias correspondientes a la zapata. Luego, entramos a verificación del corte y del punzonamiento. En ambos casos tenemos que determinar que el corte y el punzonamiento que absorbe el hormigón debe ser mayor que el corte o punzonamiento que absorbe el corte de diseño. El punzonamiento y el corte de diseño deben ser menores que el punzonamiento o el corte que absorbe el hormigón. Esa es la explicación correcta. Entonces, en función a ello, vamos a colocar las armaduras. En el caso que vamos a ver enseguida en el ejemplo, vamos a tener una distancia hasta la cual la armadura es útil. Y de ahí podemos cortar, inclusive podemos tener un buen tramo de zapata sin armadura. Pero es mejor siempre colocar la armadura hasta unos 5 centímetros antes del borde, de este borde o del izquierdo, y tener una armadura en este sentido. Y en el otro sentido, exactamente igual. Por lo tanto, la armadura debe ser siempre cruzada, un emparrillado que se llama. Si es armadura, si es una zapata cuadrada, o vamos a tener armadura en el sentido del plano de la pizarra y en el sentido perpendicular al plano de la pantalla mejor, exactamente igual, con las mismas dimensiones. Y si es una zapata rectangular, en un sentido vamos a tener armadura con una cierta separación y en el otro sentido armadura con otra separación. Pero, ojo, igual que en vigas, si hemos calculado o hemos determinado phi de 20, por ejemplo, para esta armadura horizontal que la tenemos acá, en el sentido perpendicular también debemos utilizar phi de 20. No podemos mezclar armaduras o diámetros de armaduras. Las vigas habíamos dicho que no debemos utilizar diámetros diferentes para cada parte de donde estamos, para cada sección de la viga por donde estamos calculando con el momento flector. Ok. No sé si hay preguntas, por favor. Bueno, vayamos a un ejemplo. Ejemplo de diseño de una zapata aislada, una columna de hormigón de 30 por 30, armada con 4 phi de 16, transmite una carga a la zapata de 60 toneladas. Es una carga muy bajita. Ustedes seguramente van a tener por encima de los 100 o 200 kilogramos, o toneladas, mejor dicho, 100 o 200 toneladas de carga de la columna hacia la zapata. Me dicen proyectar una zapata cuadrada con un hormigón H22.5, un acero AH420 y el control es normal. La tensión del terreno que la hemos obtenido de los estudios de suelo había sido de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Por lo tanto, la resistencia del diseño
tomando en cuenta estos dos materiales, ya estos valores ustedes ya los van a tener desde las losas. Por lo tanto, aquí ya no hay que modificar la resistencia del hormigón por ese 0,9 que es solamente para columnas y muros. Aquí la misma resistencia que la resistencia de diseño que han utilizado para la losa o para la viga o para las vigas es exactamente el valor que van a tomar. O sea que van a jalar ese valor y van a colocar acá como valor de resistencia del hormigón. Para mí, en este caso, son 150 kilogramos centímetro cuadrado. Y del acero son 3.652. Este es el perfil, 60 toneladas, el vuelo, el ancho de la sección de la zapata A2, en el otro sentido B2, si es zapata cuadrada, B2 es igual a A2, la altura H. No conozco todavía ni la altura, ni conozco la dimensión de la sección de la zapata. Conozco, sí, obviamente, la dimensión de la columna. Eso viene ya desde el cálculo correspondiente. Entonces, voy a fijar, este punteado es la sección de referencia para la flexión, este punteado es la sección de referencia para el corte y este punteado de que se inscribe a la columna es la sección de referencia para el punzonamiento. Entonces, decimos que A1 por B1 columna, A2 por B2 zapata. Como son iguales en un sentido y en otro, A1 al cuadrado, A2 al cuadrado. A2 igual a B2. Entonces, A2 por A2 igual a N sobre sigma T. Sigma T es la tensión del terreno. Va a ser igual a N sobre A2 al cuadrado. Y de acá, entonces, despejamos A2, raíz cuadrada de N sobre sigma T, reemplazando los valores correspondientes, dice que me da 2,4 A2. O sea que esta distancia, esta dimensión acá, es 2,44 metros y en el otro sentido 2,44 metros. Pero decimos lo que hemos hablado en la parte teórica, que debemos modular a múltiplos de 25 centímetros. Por lo tanto, entonces, el mayor múltiplo de 25 centímetros de 2,44 es 2,50, ¿verdad? Entonces, con eso ya tengo una primera dimensión, 2,50 metros, que va a ser la altura A2, o perdón, el ancho A2 de la zapata. Con el peso propio de la zapata, entonces, como ya conozco este valor de 2,50, sigma T n sobre A2 al cuadrado por H por gamma del hormigón. Gamma del hormigón son 2,5 toneladas por metro cúbico y sigma T, que habíamos visto como un valor de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ahora se convierte en 1 tonelada o 10 toneladas por metro cuadrado. La altura H, despejando de esta fórmula, va a ser sigma T menos N sobre A2 al cuadrado sobre gamma del hormigón. Reemplazando valores, la altura me dice que vale o debe ser 0,16 de metro. Como 0,16 de metro es menor que lo que propone la norma, que debe ser por lo menos 25 centímetros la altura de la zapata, entonces lo que tenemos que hacer es aumentar dimensiones de la zapata. Aquí teníamos 2,50. Ahora le estamos aumentando a 2,75. ¿Dónde está? La columna es de 0,30 por 0,30 y la zapata es de 2,75 por 2,75. Ya no hago más cálculos porque ya he aumentado dimensiones, lo cual seguramente me va a dar una altura útil, una altura total mayor a estos 16. Pero lo que tengo que hacer ahora es comprobar al corte y comprobar al punzonamiento. Entonces comienzo a trabajar. Comprobación al corte. La condición de corte B sub D menor que B sub CU. B sub CU, la formulita conocida de el corte en vigas, 0,5 raíz cuadrada de F sub CD por A sub 2 por D,
y el corte de diseño, gamma sub t, sigma t por A sub 2, por A sub 2 menos A sub 1 sobre 2 menos D. Entonces, estas dos ecuaciones tengo que colocarlas una al lado de la otra. Entonces, sigma t por gamma sub f por sigma t por A sub 2, esto al hacer el trabajo a pulso, me olvidé de bajar esto que está en círculo, por lo tanto lo he puesto acá, esto entra en este punto, menos 0,5 por la resistencia al corte que absorbe el hormigón. Reemplazando valores en todo esto y calculando D de la inecuación que tenemos acá, entonces esto me da 0,25 metros. ¿De acuerdo? 0,25 metros. Tengo un primer valor. Ahora voy a comprobar, el siguiente tema es comprobar apunzonamiento. El punzonamiento de diseño debe ser menor o igual que el punzonamiento que absorbe el hormigón, o el punzonamiento último que podemos decir. Las dimensiones de la zapata 275 de la columna 030. Entonces, el punzonamiento de diseño, gamma sub f por sigma t, y acá obviamente A sub 2, en B sub 2 tengo que reemplazar por A sub 2, esto sería A sub 2 al cuadrado, menos A sub 1 más D por A sub 1 más D, esto sería A sub 1 por D al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este es el punzonamiento de diseño. El punzonamiento último, o el que absorbe el hormigón, es la superficie que está circunscribiendo a la columna, multiplicado por 2 por el corte de diseño, por el corte que absorbe el hormigón, superficie prismática de referencia. SP es 4A sub 1 más 4D. Estamos hablando de que A sub 1 es igual a B sub 1, por lo tanto, esto es igual a 4A sub 1 más D. Igualando estas dos ecuaciones, P sub D y P sub U, entonces tengo, aquí no se olviden que hay un factor 2, que está acá, el 2 acá. Entonces voy a tener una ecuación al cuadrado, una ecuación cuadrática en D. De ahí, entonces, tengo que calcular, como hemos aprendido, a calcular ecuaciones de segundo grado. Entonces, haciendo ese cálculo, tengo 0,36 metros. Esto puede utilizar la fórmula que me han enseñado para calcular ecuaciones de segundo grado, o puedo tal vez introducir acá valores haciendo un tanteo. Por ejemplo, si para el corte he obtenido 25, por ejemplo, puedo poner acá un valor de 30 y calcular. Si esto resulta menor que este otro valor, me quedo con 30. Pero si todavía este valor sigue siendo mayor que este otro valor, aumento a 35. O sea, por tanteos puedo ir haciendo la solución. Pero si pueden ustedes utilizar el baldor y calcular ecuaciones de segundo grado, obviamente que les va a dar mucho mejor el resultado. 0,36. Entonces, por lo tanto, entonces, de estos dos valores, 0,25 y 0,36, ¿cómo se llama? En este caso, voy por el valor mayor. Con este valor mayor de 0,36, estoy garantizando que el punzonamiento lo va a absorber solamente el hormigón. Y con este valor de 0,36 estoy garantizando por encima de que el corte del hormigón va a ser suficiente para ver el corte que tiene la estructura como tal. Por lo tanto, mi altura útil va a ser 0,36. A esta altura útil 0,36, que es mayor, obviamente, que un valor que de la altura total de 25, le estoy aumentando 4 centímetros de recubrimiento. Por lo tanto, la altura que me ha dado anteriormente, menor a 25, he aumentado a 2,75 la superficie de la zapata. Resulta ahora que esa altura de 25 ya está
trabajándose ahora con una altura de 40 centímetros, que es mayor a lo que propone la norma, 25 centímetros. Si esto sigue dándome menor a 25 centímetros por cualquier motivo, tengo que seguir aumentando dimensiones para que esto resulte un valor que esté por encima de los 25. Con este valor de la altura total de la zapata, la altura útil más el recubrimiento, calculo el vuelo. El vuelo es A sub 2, zapata, dividido entre 2, menos A sub 1, columna, dividido entre 2, reemplazando valores me da 1,225 metros. Ahora voy a calcular 2 veces H. 2 veces H es 2 por 0,40. ¿Qué es 0,40? La altura de la zapata. 2 veces H me da 0,80. Por lo tanto, 0,80 es un valor menor que 1,225. 1,225 es mayor que 2 veces H, por lo tanto, se trata de una zapata flexible. Ahora, el siguiente paso es comprobar que las tensiones reales con las que va a trabajar esa zapata son menores que las tensiones, que la tensión con la que hemos partido. Con el peso propio, por ejemplo, hemos utilizado esta fórmula para el peso propio, ¿verdad? Reemplazo los valores que he calculado y la tensión sigma prima me da 8,9, que es menor a 10, por lo tanto, estoy dentro. Esto le he puesto un OK correspondiente porque es menor del valor de partida, sin el peso propio. Sigma prima T me da 7,93, que es menor de 10 toneladas. Por lo tanto, las tensiones reales con las que va a trabajar la zapata son menores que la tensión propiamente del terreno. El siguiente paso es diseñar a flexión. Diseño a flexión. Entonces, la sección de referencia está a 0,15 de A sub 1, o sea, a 0,04 centímetros. El 15% de 30 me dice que son 0,04 centímetros. ¿Dónde está? Sí, 0,4. Sí, 0,4 centímetros, correcto. Entonces, acá tengo la zapata, la sección de referencia, tengo la altura útil H-R, que son 36 centímetros, la altura útil, el recubrimiento 0,04 y la altura total 0,40. Y la distancia de la sección o la dimensión de la sección de mi zapata, 2,75. Esta zapata la invierto en 180 grados y este es el esquema estructural. La tensión del terreno es la que está cargando a la zapata. ¿De acuerdo? Y acá tengo el vuelo de la zapata, que es la altura, la distancia total de 2,75 menos el ancho de la columna. Ese es el vuelo de mi zapata. Entonces, el momento de flector, como lo habíamos visto, un medio de Q por L al cuadrado va a ser un medio de gamma sub F por la carga que está transmitiendo la columna, dividido entre la dimensión de la zapata al cuadrado, multiplicada por A sub 2, y este es el L al cuadrado, A sub 2 menos A sub 1 sobre 2, más E al cuadrado. Reemplazando valores, mi momento flector resulta 28,74 toneladas metro. Y ya tengo el valor para el cálculo de la armadura. Entonces, mu sub D, esto es 28,14 toneladas metro, que le estoy aumentando. Esto es toneladas, 28,14 toneladas metro, le aumento 28,14, lo convierto en ¿cómo se llama? En toneladas metro en kilogramos
kilogramos centímetro, eso es lo que estoy calculando, kilogramos centímetro. 2814 toneladas metro, y estos son 2814 mil, ¿cómo se llama en este caso? 2.814.000 kilogramos centímetros. Dividido entre B, 275, altura útil 36, y sigma F sub CD 150, me da 0,052, menor que el mu límite, que es 0,2517. Con la tabla 9, por exceso, calculo o determino omega, y con omega calculo la capacidad mecánica. Reemplazando valores me da 84,15 toneladas. Y con la tabla 7X, dependiendo del tipo de acero y del tipo de control, resulta que necesito 14 barras de 16, armadura para ambas direcciones por ser zapata cuadrada. 14 phi de 16. A esto tengo que calcular el anclaje. Entonces, con phi de 16, F sub YK de 420, F sub CK de 225, esta es la fórmula que tenemos para el cálculo del anclaje, ¿verdad? M por phi al cuadrado mayor que F sub YK sobre 20 por phi, y esto siempre debe ser mayor a 15 centímetros. Entonces, el valor M, este M de la tabla 2, para hormigón H22.5 y acero H420, el M me ha resultado ser 14. Entonces, la longitud de anclaje, LB, este primer factor me da 35,84. Este segundo factor me da 33,5. Y este tercer factor es el factor constante, 15. De estos tengo que elegir el mayor, o sea, el 35,84. Con eso estoy por encima de este y por encima, obviamente, del 15. La armadura calculada, esta armadura que hemos calculado, 14 phi de 16, es eficaz hasta una distancia igual a la altura útil D, desde el borde de la columna a partir, ¿dónde está? Aquí está. A partir de ese punto se incluye LB. A ver, ¿qué quiero decirles con esto? ¿Cuál es el diagrama de momentos flectores de esta zapata o de esta estructura en volado? Si tomo acá la línea vertical, el diagrama es parabólico hasta llegar acá, ¿verdad? O sea, es una parábola. Acá en este punto es donde necesito 14 phi de 16, pero más acá, llegando hasta el borde, aquí en el borde necesito 0 armaduras, porque no hay momento. Pero ya un momento de por acá, resulta que no son necesarias las 14, pueden ser necesarias solamente 8, o 7, o 6. Entonces, eso es lo que vamos a armar aquí. 28, 14, más la longitud de anclaje, perfecto. Entonces, la armadura es eficaz hasta una distancia igual a la altura útil del borde de la columna. A partir del punto, de ese punto se incluye LB. Fíjense lo que estoy diciendo. D, ¿cuánto es? 36 centímetros. LB, he elegido el 35,84. Por lo tanto, 36 centímetros más 35,84 me da 71,84 centímetros. En este punto, si bajo acá a escala, hasta acá y al otro lado igual hasta acá, sería útil la armadura. Por lo tanto, ahí la podría cortar, aquí y aquí. Pero al haber de 71,84 a 1, ¿cómo se llama? Esto es 0,7184 a 1,225, no hay mucha diferencia, por lo tanto, la armadura la llevo de extremo a extremo
tomando en cuenta este recubrimiento lateral o recubrimiento horizontal, que debe ser 5 centímetros. Por tanto, entonces, la armadura, como ven ustedes, se debe colocar esta armadura longitudinal, acá, 14 phi de 16, acá está, 14 phi de 16, y la armadura perpendicular, 14 phi de 16. Con estas dimensiones, de acá, de 2,75 menos 10 centímetros, 5 acá y 5 acá, sería 2,65 que va a tener esta armadura. Y en el otro sentido, 2,65. Por lo tanto, entonces, aquí estoy haciendo las dimensiones parcializadas de la zapata. 1,25 al lado izquierdo, 1,25 al lado derecho, 0,30 la columna. El total, 2,75. Entonces, acá la longitud útil de la armadura es de 71,84 y acá está 71,84. Por lo tanto, las armaduras se deben colocar rectas en ambos sentidos, con recubrimientos laterales de 5 centímetros. Ahí tienen ustedes. Acá no se dobla armadura, no se pone estribos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estoy colocando la armadura aquí abajo? ¿Hay alguien que me dé la respuesta? Es el sector de tracción, Inge. Perdón, más fuerte. Es la sección donde se está traccionando. Exacto, Que es se eso. O sea, coloca. la zapata se va a deformar siguiendo esta línea. Acá va a haber una curva, otra curva y una línea inclinada, y acá la zapata se va a deformar siguiendo una curva. Por lo tanto, entonces, en la parte superior es compresión y en la parte superior es tracción. La armadura va a ir en la zona de tracción. Y esto coincide con esta suposición que hemos hecho del esquema estructural. Esto se va a deformar hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la zona de tracción es esa zona, la zona en la cual vamos a colocar la armadura. Y ahí tienen entonces el diseño final. El diseño final lo tienen dibujado así. Y acá, al final, hay que dibujar una planta de la zapata, un cuadrado de 2,75 a escala, al centro un cuadradito de 30 centímetros a escala, y ahí colocar las armaduras correspondientes. ¿Con cuánto de separación? Con una separación S, que va a estar entre 10 y 30 centímetros. Y ahora podemos calcular cuánto va a ser esa separación, ¿verdad? Acá yo tengo 270, no, a ver, por 100 son 27.500. A ver, 2,75, 100, 275 centímetros, ¿verdad? 275, 27.500 milímetros tengo yo acá, en esta parte. Menos 50, ya tengo un valor para poder determinar cuánto de separación voy a tener acá. Tengo 14 phi de 16, lo que debo restar también, y dividir entre 1, 2, 3, entre 13 espacios. Y esa es la separación que va a tener mi armadura. Y esa separación, esta separación S, como lo hemos visto en vigas, tiene que estar entre 10 y 30 centímetros. O sea que esos valores también deben calcularlos para que cuando dibujen la planta de la zapata, acá entre dos barritas, entre dos líneas negras que son la armadura, phi de 16, me pongan separación 25 centímetros. En el otro sentido, separación 25 centímetros. Y eso es lo que con lo que se va a armar finalmente la correspondiente zapata. Eso es entonces por hoy la clase. Ya estamos en las 11:30. ¿Hay alguna pregunta, por favor?
Bueno, creo que no. Ok. Inge, ¿Todo tengo está una claro? consulta. Sí, La longitud de anclaje hay que adicionarle a la longitud final que hemos hallado, a la de sí, sí, claro, claro, 265. claro. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gráfico? Aquí está. A la altura, la armadura va a ser útil hasta una distancia igual a D, que es la altura útil, más la longitud de anclaje. Y eso más o menos les cae por acá. Si esto es 1,225 y acá tengo 0,7184, eso cae por acá. Entonces, hasta ahí es la armadura. La armadura es útil para absorber los esfuerzos de la zapata. Pero como hay tan poca distancia, entonces yo la prolongo la armadura hasta acá. Ya está incluida la altura útil, la longitud de anclaje, inclusive estoy tomando una longitud de anclaje mucho mayor de la que realmente he calculado, que era de 35,84. Con eso garantizo absolutamente que la armadura no va a fallar por falta de adherencia. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ok, listo. Bueno. A ver, vamos a ver creo que tengo aquí la planilla, sí. Ahora sí, estimo que están viendo la planilla. Esa es la planilla de asistencia. Como ven ustedes, las X son las veces que han asistido a clases. Hoy, 27 de mayo, no sé si está la mamá que tenemos en el curso. Felicidades. ¿Cómo se llama? A Nelly Victoria, felicidades. Gracias, Inge. Nelly Victoria, felicidades por el Día de la Madre. No, creo que no hay ninguna otra mamá. Creo que no. Bueno. Bueno, entonces, a ver, vamos a comenzar por Óscar Antonio. ¿Está presente? Sí, está. María Alejandra. Presente, Inge. Listo. Rodrigo Amílcar. Presente, ingeniero. Ya.